Bienvenidos a este nuevo capítulo. Este capítulo trata de aplicaciones adicionales de la integración. Sí, como una primera aplicación adicional, veremos la longitud de arco. Como ustedes recordarán, nosotros ya vimos aplicaciones como encontrar áreas, volúmenes, ¿a través de qué? A través de la aplicación o sacar la función promedio, también vimos. En este caso iremos a ver o veremos la longitud de arco. Es muy semejante o se basa mucho en la conceptualización que ya hemos visto hasta ahora para sacar áreas, volúmenes, funciones promedio, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué pasa si yo tengo una curva f de x como la que visualizo aquí en azul? Sí, ¿cómo puedo sacar la longitud de arco? Por ejemplo, cuando yo sacaba longitudes de arco de un círculo, esto no era complicado porque ya tiene una formulación matemática que me dice que es el ángulo por el radio. El ángulo que yo he recorrido, sí, pues pensemos que tengo un triángulo, perdón, un círculo, empiezo desde cero y recorro todo esto. Recorro de aquí a acá y quiero conocer qué longitud de arco yo he recorrido. Pues esta longitud de arco será igual a teta por, en este caso, r, que es el radio de mi círculo. Ahora, si yo quiero conocer la longitud total de mi circunferencia, ¿cuál será el ángulo total de giro? 2pi, ¿sí? Esto no olviden que es en radianes, 2pi por r en este caso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una curva de esta naturaleza? No tengo una formulación matemática para cada curva que yo voy a encontrar. Por tanto, si yo tengo esta curva y igual a un f de x, puedo localizar o acercarme mucho a encontrar la longitud de arco en un intervalo dado. Sí, ¿mediante qué? Mediante la integración. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sí, en esta curva lo que se hace es, si yo necesito la longitud de arco en un intervalo AB, desde A hasta B, voy a trazar secciones iguales. ¿Sí? Entonces voy a dividir este intervalo AB en secciones iguales. ¿Sí? En este caso, divido en x sub 1, x sub 2, teniendo la misma longitud o el mismo ancho todas mis secciones. Si yo trazo estos puntos hasta mi curva, voy a tener un punto sub 0, un p sub 1, un p sub 2, hasta un p sub n. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hago para yo encontrar la longitud de arco? Lo que puedo hacer es encontrar las longitudes entre mis puntos, es decir, trazo rectas, desde mi P sub 0 hasta mi P sub 1, desde mi P sub 1 hasta mi P sub 2, desde mi P sub 2 hasta mi P sub 3, desde mi P sub 3 hasta mi P sub 4, y así sucesivamente hasta llegar a P sub n. Entonces, si yo voy sumando todas estas rectas, la longitud de todas estas rectas, voy a aproximarme a la longitud real en este caso de mi longitud de arco, sin que esta sea la exacta, pero me voy a aproximar mucho. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta longitud y tengo esta y todas mis longitudes hasta P sub n, si yo hago la sumatoria de todas estas, integro todas estas longitudes, puedo llegar a tener una longitud, ¿sí?, que se va a acercar mucho a la longitud real, en este caso a la longitud de arco real. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, entre yo más divisiones haga, voy a acercarme más a la longitud real de arco. Por tanto, y a través y en base al concepto que hemos visto hasta ahora, se dice que la longitud de arco es el límite cuando n tiende a infinito. N es el número de particiones que se hace, particiones iguales. No olvidemos de que de la sumatoria de i empezando en 1 hasta n de la distancia entre p sub i menos 1 hasta p sub i. Esta valor absoluto que vemos, P sub i menos 1, P sub i, es igual a la distancia entre dos puntos. Por formulación matemática, nosotros sabemos que la distancia entre dos puntos, en este caso entre el punto i menos 1 y el punto i, será igual a la diferencia entre sus abscisas al cuadrado más la diferencia de sus ordenadas al cuadrado. ¿Sí? Lo que me da que esto es igual a un delta x sub i, en este caso, que son puntos muestra al cuadrado, más un delta y sub i al cuadrado. Entonces, partiendo de esta base
de esta formulación que parte de una notación sigma o de una sumatoria de todas mis longitudes de punto a punto, sí, tengo o puedo expresar esta notación sigma como una integral, que es lo que hemos visto hasta ahora en las aplicaciones, tanto de área como volumen, como de función promedio, como de trabajo, que también vimos. Entonces se dice que la longitud de arco va a ser igual o puede ser expresada también como, sí, la integral de a hasta b, siempre que esta función sea continua en el intervalo a y b, a hasta b, ¿sí? Entonces mi longitud de arco va a ser igual a mi integral de a hasta b, ¿de qué? De la raíz, porque parto de la formulación matemática de distancia entre dos puntos, ¿sí? De la raíz de 1 más la derivada de mi función al cuadrado, ¿sí? Si mi f' es continua en este intervalo, yo puedo ejecutar esta operación, en este caso en esta integración. Entonces aquí tengo la formulación matemática para yo obtener que mi longitud de arco, ¿sí? Mediante esta integración yo puedo obtener la longitud de arco o acercarme mucho a la longitud de arco verdadera, porque ¿qué es lo que hago ahí? Al integrar, la misma palabra dice, estoy integrando todas estas longitudes. ¿Sí? Entonces me voy a acercar mucho a la longitud de arco verdadera de mi curva, ¿sí? Para entender esto de una mejor manera, veamos los siguientes ejercicios. Listo, chicos, ahora veamos la resolución de ejercicios en cuanto a longitud de arco, ¿sí? Miremos. Miren, no olvidemos que estos ejercicios son tomados de su deber 8 de la sección 8.1, el ejercicio 9 y 41, ¿sí? Entonces vemos que me solicita en mi primer ejercicio. Me pide determinar la longitud de la siguiente curva. En este caso tengo una curva y igual a x cubo sobre 3 más 1 sobre 4x. Y esto entre el intervalo de x 1 a 2, ¿sí? Entre x mayor o igual a 1 y menor a 2. Entonces, ¿cuál era la formulación matemática para la longitud de arco? Se dice que la longitud de arco es igual a la integral de a hasta b de la raíz de 1 más mi, en este caso, mi función derivada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Si tengo mi función, necesito mi función derivada. Por esto, voy y derivo mi función, es decir, que y' va a ser la derivada de x cubo sobre 3, me quedaría bajo el 3, x cuadrado sobre 3. Al tener 3 sobre 3 se me hace 1 y me queda x cuadrado. ¿Sí? Aquí es como tener un cuarto de x a la menos 1. Bajo el menos 1 y resto 1, que me quedaría x a la menos 2, lo que me da igual a menos 1 sobre 4x cuadrado. Ahora bien, voy y reemplazo. La longitud de arco está entre los límites 1 a 2, 1 a 2, ¿de qué? De la raíz de 1 más la derivada de mi función x al cuadrado menos 1 sobre 4x cuadrado y todo esto al cuadrado por el diferencial de x. Ahora bien, lo que voy a hacer es operar. ¿Qué hago? Trinomio cuadrado perfecto. Lo que me queda 1 más x a la cuarta menos 2x al cuadrado sobre 4x al cuadrado más 1 sobre 16x a la cuarta. Sí, y todo esto lo medio, es decir, sigo aplicando la raíz. Si nos damos cuenta, aquí puedo sacar mitad 1, mitad 2 y estos se simplifican. ¿Sí? Por lo que me queda menos un medio. Ahora, 1 menos un medio me queda un medio positivo. Lo que tengo es x a la cuarta más un medio más 1 sobre 16 por x a la cuarta y todo esto a la un medio o la raíz. Si me doy cuenta, esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿De qué? Por tanto, llego a tener que este polinomio es igual a x al cuadrado más 1 sobre 4x al cuadrado, ¿sí? Y todo esto elevado al cuadrado. Y al tener una raíz y esto al cuadrado, se me simplifica y me queda simplemente la expresión x al cuadrado más 1 sobre 4 por x al cuadrado. ¿Sí? Y esto yo ya puedo integrar de manera directa. ¿Por qué? Porque son polinomios o son potencias. ¿Sí? La integración de una potencia me dice que sumo el exponente y divido para ese mismo exponente sumar, por lo que tengo que esto integrado es igual a un tercio de x al cubo menos 1 sobre 4x. ¿Sí? Y esto debo evaluar entre 1 y 4. Perdón, entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, si yo evalúo mi función integrada entre 2 menos mi función integrada en el límite inferior 1, voy a tener una longitud aproximada o una longitud de 59
24avos de unidades. Sí, entonces, ¿cómo hice esto? Solo mediante formulación. Apliqué mi fórmula y pude hacer mi integración rápidamente. No fue nada complicado, es todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Solo estamos haciendo un aplicativo de la integración. Ahora bien, ¿qué me pide aquí? Encuentre la longitud de la curva y igual a la integral de 1x de la raíz de t cubo menos 1 por el diferencial de t en el intervalo de 1 a 4. Sí, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Igual, mediante esta formulación, tengo la curva, que es esta y, tengo que sacar la derivada. Entonces, aplico derivada a los dos lados. Digo que mi y', que es mi derivada de y con respecto a x, va a ser igual a la derivada de esta expresión con respecto a x. Por tanto, y aplicando la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, si ustedes recuerdan, esta era la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que me dice que el diferencial con respecto a x de qué, de una función o de mi integral que va de a a x de un f de t con respecto a t va a ser igual a un f de x. ¿Sí? Ese es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, recordémoslo. Entonces, de esta parte de aquí puedo partir para decir que la derivada o mi y' va a ser igual, la derivada de mi función será igual a la raíz, ¿sí? A mi f, pero mi f de t ahora será f de x, es decir que mi x reemplazo en t, teniendo una raíz de x cubo menos 1, ¿sí? Entonces, ya tengo mi y' o mi función derivada, por tanto, reemplazo en mi formulación de longitud de arco, lo que me dice que la longitud de arco es igual al integral de mis límites superior, inferior y superior, inferior 1 y superior 4 de la raíz de 1 más f' al cuadrado. ¿Cuánto es f'? Raíz, ¿sí? De x al cubo menos 1 y todo esto al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí, mire, tengo al cuadrado y la raíz se me simplifica, por tanto, me queda que la raíz de 1 más x cubo menos 1. 1 menos 1, 0. Me queda la raíz de x cubo, que es lo mismo, esta raíz pasar a potenciación, es decir, si es la raíz cuadrada pasa como un medio. 3 por un medio, 3 medios. Tengo la integral de 1 a 4 de x a la 3 medios por el diferencial de x, ¿sí? Entonces ya tengo una integral de una potencia. ¿Qué hago? Sumo 1 al exponente y divido para ese exponente sumado, lo que me da x a las 5 medios sobre 5 medios, ¿sí? Que al pasar extremos con extremos, medios con medios, me queda 2 quintos de x a las 5 medios, esto evaluado entre 1 y 4. Si yo evalúo esto entre 1 y 4, ¿sí? Mi función integrada en el intervalo superior menos mi función integrada en el intervalo inferior, tengo 64 quintos menos 2 quintos y esto será igual a 62 quintos, lo que me da un igual de 12,4 unidades, es decir que la longitud de arco de esta curva de aquí ha sido 12,4 unidades. Y bien muchachos, esto como pueden darse cuenta es simple, ¿sí? Es simplemente es una aplicación adicional de integración en la que, mediante mi formulación matemática, en este caso en base a una integral, yo puedo encontrar la longitud de arco de una curva dada. Sí, y es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos desarrollado, aplicado todas las técnicas de integración que hemos venido viendo para obtener simplemente, en este caso, una longitud de arco. Bien, muchachos, esto ha sido todo en cuanto a la aplicación de integración que es longitud de arco y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente tema.